Vamos con el mensaje del día. Mira al que tiene al lado y dígale: a partir de ahora no me hables, no me molestes. A partir de ahora voy a hablar con mi Padre Celestial. Él me va a dar una palabra, así que permíteme escuchar al Dios que todo lo puede. Si usted ya está preparado, si ya tiene la Biblia al lado, si ya está cómodo, sentadito, olvídese de todo, de lo que tiene al lado, de todo lo que está ahí a su alrededor, de los problemas, de las deudas, todo eso se lo lleva mi Señor en esta hora. Y concéntrese en la mano poderosa de Dios que va a empezar a actuar en nuestras vidas. La palabra de hoy, el Señor me ha permitido titularla El legado de la amargura. Mira al que tienes al lado y dile: hay legados que te marcan, hay legados que te impulsan, pero también hay legados. El legado es aquello que una persona deja al partir en aquellos que están a su lado. Ese pensamiento, esa tenacidad. Esa idea cuando hablamos de aquellos que ya no están, que partieron y decimos: mi abuelo sí era echado para adelante, no se rendía, veía las cosas de pronto complicadas y seguía adelante. O también es eso que hablamos de los otros. ¿Te acuerdas de Pepito, de fulanita, del tío, del primo, del abuelo? Que ante los problemas se escondía, que ante los problemas era débil, ante los problemas no sabía qué hacer. Yo no quiero ser como él. Son legados que nosotros vemos, legados que nosotros dejamos en aquellos que están a nuestro alrededor. Y casi siempre nosotros hablamos de las cosas que queremos en nuestra vida. Cuando nos reunimos entre amigos o cuando nos reunimos en familia, hay momentos en los que nosotros le decimos a la esposa o le decimos al esposo, le decimos a los hijos, a la familia, a los amigos que están allá a nuestro alrededor: oye, yo quisiera alcanzar en esta vida un carro, yo quisiera alcanzar en esta vida una casa, yo quisiera alcanzar en esta vida que mis hijos todos sean profesionales, que estudien. Yo quiero eso hablamos siempre. Hablamos de sueños. Hablamos de esas cosas que nos roban el sueño de una manera bonita. Esas cosas que nosotros, cual niño de 4 o 5 años, anhelamos tener, anhelamos alcanzar. Hablamos de anhelos, hablamos de deseos, hablamos de propósitos. Esos temas, cuando nosotros los tocamos, dan un brillo especial en nuestro rostro. Esos temas, cuando nosotros los hablamos, le dan un matiz diferente a la vida. ¿O acaso de pronto los que me están viendo no han visto a alguien cuando habla de sus sueños, cómo sus ojitos brillan, cómo la cara se ilumina, cómo lo que está pasando no tiene tanta trascendencia? Porque está mentalizado en alcanzar el futuro, está mentalizado en alcanzar los sueños. Si usted le ha pasado esto, bienvenido. Bienvenido, porque los sueños alegran el alma, la esperanza da vida al rostro. Pero la contraparte de esto es cuando hablamos de la muerte, cuando hablamos de lo que va a pasar cuando ya no estemos, cuando hablamos de lo que la gente va a vivir cuando nosotros nos vayamos. Y este tema, dentro de los temas de conversación, pues no es uno de los más populares. Es un tema impopular. La gente no le gusta hablar de esto, ya sea por miedo, ya sea por no sentirse listo para irse o para dejar a los otros solos, o simplemente porque hablar de esto es tener malos augurios. Es hablar de esto, es llamar las cosas malas, le dicen a uno. Cuando uno empieza a hablar de ese tiempo, de ese momento, la gente le dice a uno: no, cállese, cállese, no llame las cosas malas. No llame las cosas malas. Y hay momentos cuando las mamás, voy a meterme un poco con las mamás, espero me dispensen, me puedan perdonar, cuando las mamás en esos momentos de desespero, de descontrol, y comienzan a decir: el día que yo no esté, ese día me van a extrañar. Cuando no haya quien les diga dónde están los zapatos, dónde están las llaves, ese día me van a extrañar. Y los hijos inmediatamente le decimos: por favor, mamá, no diga eso, usted va a ser eterna vieja, usted nos va a acompañar siempre, usted siempre va a estar ahí, porque no permitimos y no
pensamos en el momento en el que vamos a estar sin ella. También cuando el viejo comienza a decir, hablo con los papás, hablo con los hijos y las hijas, cuando los papás, el viejo comienza a decir, hijo, cuando yo ya no esté, o si yo llego a faltar, usted es el hombre de la casa, sobre usted cae la responsabilidad. Mi hijo, usted tiene la responsabilidad de cuidar a su papá, de cuidar a su mamá, de cuidar a su hermana. Empiezan a darle a uno roles que uno queda asustado de solo escuchar eso. Y uno también le dice al papá, en medio de ese nerviosismo que genera pensar en eso, le decimos al papá, papá, no hable bobadas. No diga esas cosas, no llame la muerte, que usted es un roble, usted aún tiene vida en esta tierra, porque nos espanta el hecho de pensar en la muerte, nos espanta el hecho de pensar en cuando ese ya no esté. Y cuando esa persona no está, cuando esa persona se empieza a alejar, cuando esa persona sabe que se va a morir, hablando ya de momentos tristes, de momentos dolorosos, hay algo que se conoce como la última voluntad. Y este es un tema que de pronto hoy en día no es tan fuerte, pero hace unos años atrás, y las personas que de pronto han vivido un poco más que nosotros, no me permitirán mentir en esto, pero hace un par de años atrás, de unos buenos años atrás, el papá antes de morir podía decidir con quién se casaba el hijo. El papá antes de morir podía decidir y era palabra de Dios lo que el viejo decía en su lecho de muerte o lo que la mamá decía en el lecho de muerte. Esa su última voluntad o su último deseo era algo que prevalecía en generaciones. Hijo, prométame que si yo muero, usted no va a volver a ir a esa ciudad y usted se va a concentrar en la casa. Y los hijos abandonaban los sueños, dejaban todo por cumplir la última voluntad de la abuela, la última voluntad del tío. Mi hijo, coloque usted por qué se llama Cristóforo, pues porque la voluntad de mi abuelita era que alguien se llamara como mi abuelo y entonces me tocó a mí, por eso me llamo Cristóforo. Esas eran las voluntades, esas eran las últimas voluntades de nuestras familias. Y eso, a pesar de que para algunas personas la última voluntad solo signifique un recuerdo, también esa última voluntad puede ser interpretado como la huella que se deja en el resto del mundo. Ese es el legado, la huella que tú dejas en el resto del mundo. Esas huellas o ese legado puede estar lleno de agradecimiento. Ese legado puede estar lleno de amargura. Ese legado puede estar lleno de alegrías. Ese legado puede estar lleno de arrepentimientos. Personas que en su lecho de muerte le dicen a los hijos, hijo, prométeme que no serás como yo, que no vivirás la vida que yo viví, que pensarás, y empiezan a dejar su última voluntad, empiezan a dejar su legado cargado de dolor, de arrepentimiento, de emociones agridulces que solo cargan a la persona que las está recibiendo. Pueden quedar esas palabras plasmadas en la retina, en el corazón, en el alma, en el espíritu de aquel que los está recibiendo. Hay una historia en el libro de Génesis, capítulo 47, en el cual Israel está a punto de morir. Entonces, Israel es el padre de las 12 tribus, que es Jacob, después llamado Israel. Y Israel empieza a llamar a sus hijos, les manda un WhatsApp y le dice, reunión familiar, siento que me voy. Y no es terapia ni es mentira, siento que me voy. Entonces, los 12 hijos de las tribus leen el mensaje, les llega el Messenger, les llega por un WhatsApp y dicen, papá, esta vez es en serio que nos va a dejar. Entonces todos se reúnen y van donde el papá para poder recibir su bendición. Cuando Israel se encuentra con José, que era su hijo, que había pasado problemas, situaciones, que se había perdido, que se había ido, que había estado preso, que había sido esclavo y ahora era el segundo al mando de Egipto, se sienta con José.
con una sola idea, con una sola petición en el corazón, con un solo deseo, dejar un legado en su hijo. Entonces, dice la palabra en el verso 29 del capítulo 47 de Génesis, que cuando Israel estaba a punto de morir, mandó a llamar a su hijo José y le dijo: si de veras me quieres, escucha lo que le dice Israel a su hijo José. Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y prométeme amor y lealtad. Y luego le lanza su última voluntad y le dice: por favor, escucha lo que le dice Israel a José: por favor, no me entierres en esta tierra. No me entierres en Egipto, le dice Israel. Cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, es decir, cuando muera, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Es decir, entiérrame donde está mi padre, entiérrame donde está mi abuelo, allá en mi tierra. No aquí en Egipto, en donde hemos visto la prosperidad, no, en donde hemos visto el dinero, no. Entiérrame en donde conocí el amor, entiérrame en donde yo vi la mano de Dios, en donde Dios me dijo que yo iba a ser grande, en donde Dios me dijo que yo iba a ser poderoso, en donde Dios me dijo que había un futuro de bendición y de gloria para mí. Entonces le dice José: haré lo que me pides. Y cuando tú lees capítulos después, José muere, Israel muere, y José lo lleva hasta el lugar en donde él quiso descansar. José realiza la última voluntad de su padre. José realiza el último deseo. Pero este deseo de Israel era un deseo lleno de recuerdos. ¿De quién era? No de quién era en ese momento, sino de quién era él antes. Un hombre que hablaba con Dios, un hombre que escuchó la voz de Dios. Este deseo era un deseo lleno de amor por su tierra, por la tierra de bendición, lleno de amor por sus orígenes. Era un legado de amor en donde le decía a José: mira, José, no importa qué tanta plata tengas, no importa qué tan alto Dios te haya puesto, no te puedes olvidar de quién eras y de dónde te sacó el Señor. No te puedes olvidar de dónde te trajo Dios. No te puedes olvidar de dónde Dios te trajo para bendecirte. Sí, muy linda y muy bonita la bendición que recibe. Es maravilloso Egipto, los carros, la ropa de última moda, los zapatos de última moda, el último televisor, muy lindo todo, pero no te olvides quién eras. Él estaba diciendo a José en pocas palabras: no te olvides de la cárcel, porque en la cárcel escuchaste la revelación de Dios. No te olvides de la esclavitud, porque en la esclavitud Dios te libró de la mano de ese hombre. No te olvides de la cisterna, porque en la cisterna entendiste qué tanto cuestan los sueños para alcanzarlos. Mira al que tienes al lado y dile: el legado de Israel sobre José era que entendiera que no importara la bendición, lo que importa es el momento en el que te encontraste con Dios y que entendiste que Él te amaba y que te iba a hacer una persona de bendición. Si tú lo puedes creer, di conmigo amén en esta hora. Ese es un padre que deja un buen legado para sus hijos. Ese es un padre que anhela que sus hijos sean bendecidos. Pero a diferencia de Israel, con su última voluntad, con su legado, un legado cargado de amor, existió un hombre en 1919, un millonario de la ciudad de Michigan en Estados Unidos, que se llamaba Wellington Board. Este hombre estipuló en su testamento su legado de amargura. Así encuentras esta historia, el legado de amargura. Y eso es lo que le da título a este mensaje. Este hombre ha dejado o empieza a dejar su legado de amargura. Está firmando un testamento y dice la
la historia que la fortuna de este hombre se estimaba en unos 90 millones de dólares. Escucha la cifra, 90 millones de dólares en 1919. El tipo tenía la plata, haciendo el cambio a hoy, eran más o menos 1.900 millones, muchísimo dinero. Entonces la familia estaba esperando, el hombre empezó a tener quebrantos de salud y la familia estaba esperando que él falleciera. Entonces el hombre llama al abogado y le dice, quiero hacerle un pequeño ajuste a mi testamento. El abogado llega a la casa, empiezan a llenar el testamento, entonces le dice lo siguiente, quiero que ninguno de mis familiares reciban la herencia. Ninguno de los que están vivos ahora reciban la herencia. Entonces voy a dejarle esto al gobierno. Escucha, escucha, escucha. Voy a dejarle esto en un fideicomiso. Voy a dejar mi dinero para que el gobierno lo administre, para que esté en un banco, hasta que, escucha la cláusula que puso, hasta que pasen 21 años. Aguanta que todavía no se acaba la cláusula. Hasta que pasen 21 años de la muerte del último nieto que quede vivo. Es decir, que todos los que estaban allí conectados tenían que morir. Y aún así, los hermanos, sus hijos y sus nietos no podían recibir nada hasta que pasaran 21 años después de que el último de ellos muriera. Es decir, ustedes sí van a tener mi herencia, pero no la van a gozar ni ustedes. Él le dijo a sus hijos, no la van a gozar ni ustedes ni sus hijos, la van a gozar sus nietos, es decir, mis bisnietos o mis tataranietos, 21 años después. Después de este tiempo, en 1989, exactamente unos 60, 50, 60 años después de la muerte, fallece el último nieto. Y esta herencia vino a salir a la luz en el año del 2010, 21 años, exactamente 21 años después de la muerte del último nieto. 12 familiares, entre bisnietos, tataranietos y tataranietos, recibieron cada uno la parte de su herencia. Habían pasado casi 90 años desde la muerte de Wellington. Y ninguno de ellos vio un solo dólar de esta herencia. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué motiva a un hombre como José, como Israel, para volver a su tierra? El amor. ¿Y qué motiva a un hombre como Wellington a detestar tanto a su familia? ¿Qué hay dentro de ese corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón para odiar a generaciones enteras y solo desear la muerte de ellos para que los otros sean bendecidos? Este es un último legado cargado de rencor. Este es un último legado cargado de amargura. Este es un último legado que se hereda de padres a hijos, lleno de rencor, rencores heredados, últimas voluntades llenas de profundo desamor y odio. Y cuando yo leía la historia de este hombre, de Wellington Board, yo recordaba esas historias que uno ha escuchado, que el padre antes de morir les hace prometer a sus hijos que van a dejar a las personas, que van a llevar una venganza a cabo cual telenovela mexicana, venezolana, colombiana. Yo me muero, pero tú vengarás mi muerte, vengarás a los que me hicieron daño, vengarás a aquellos que nos hicieron pobres, legados de amargura. Y aunque suene un poco folclórico esto de compararlo con una telenovela, comparar el legado de Wellington Board con una telenovela, hay un momento de la historia donde el rey David está a punto de fallecer. Misma escena, David está a punto de fallecer, llama a sus hijos, entre ellos al rey Salomón. Salomón, quien es su sucesor en el trono.
es el que va a heredar el reino, le dice, venga chino, siéntese aquí, vamos a hablar los dos. Y entonces David empieza a darle consejos. Y si tú lees el libro de Reyes, él empieza a decirle, necesitas comportarte de esta manera, necesitas adorar a Dios de esta manera. Entonces el rey le da consejos en cuanto a su comportamiento, en cuanto a cómo ser un buen rey. Le habla del templo y de todo lo que hay. Libro de Reyes, capítulos 1, primer libro de Reyes, capítulo 1 y 2. Pero al final de esa charla, David deja su legado. David entrega su última voluntad. La historia da un giro en la trama impresionante. Y como último deseo, David le pide a Salomón que mate a su enemigo, que mate a Joab. Joab era un hombre que había sido capitán de David. Era un hombre que había cometido un error. Un hombre que en medio de la batalla discutió con un par de hermanos, uno de ellos llamado Asael y otro llamado Abner. Entonces, en medio de la batalla, Joab comete un asesinato. Él le da paz, David le da paz a un hombre, le da paz a Abner. Y Joab lo mata porque era un enemigo. Entonces David empieza a tener un problema con Joab. Y dice en el libro de Reyes capítulo 2 versos 5 y 6, le dice David a Salomón, ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarbia, derramó sangre en tiempo de paz como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes del ejército israelita, manchándose así las manos de sangre. Escucha lo que le pide David a Salomón. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. Es decir, David está botado en una cama porque ya él no se podía mover. Dice que le llevaban concubinas, le llevaban jóvenes para que lo calentaran. Era la costumbre de la época. Ahorita nos colocamos un saco. Esa época era diferente. Pero le llevaban niñas, concubinas para que lo calentaran. Entonces, en medio de ese momento difícil, tortuoso de la salud de David, David llama a su hijo y le dice, oye, yo hay un problemita con este tipo llamado Joab, pero no lo quiero arreglar yo, porque no es mi, o sea, ya no es mi problema, yo me voy a morir, pero yo necesito que tú lo arregles. Yo necesito que tú te encargues de esa muerte. David no pudo marcharse en paz ni dejar a su hijo en paz. David en ese momento sentía rabia en contra de Joab. Entonces, como David sabe que ya no lo puede hacer, entonces, ¿qué hace? Le hereda a su hijo un legado de amargura. A través de esto, David lo que hizo fue que marcó el inicio del reinado de su hijo con una muerte. David marcó el reinado de su hijo con una orden clara: acabar la vida de alguien, que cerrara la herida abierta en el corazón de David, pero esto abriría otra herida en el corazón de Salomón. Por eso este mensaje se llama legados de amargura. Porque hay papás, mis amados, que como Jacob dejan legados de amor, pero hay papás, hay hermanos, hay tíos, hay abuelos, hay abuelas que dejan legados de amargura, que dejan ideas de destrucción en el corazón de sus hijos, que dejan ideas de muerte en el corazón de sus hijos. David era un hombre que tenía las manos manchadas de sangre. Había asesinado a muchas personas. Y David por esa razón no pudo construir el templo del Señor. Dice la palabra en primero de Crónicas 28:3 que el Señor le dijo a David: tú no me construirás ningún templo porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Entonces David, que ya no había podido construir el templo y su hijo era el que lo iba a construir, porque el Señor le está diciendo esto. Entonces, ¿qué hace David? David le entrega a su hijo un legado de amargura. Le entrega a su hijo un legado de terror, un legado de sangre, de muerte.
Y hay generaciones que están viviendo de esa forma. Ahora él pasa su historia de sangre y de muerte a su hijo. Él pasa su historia de sangre y de muerte a su generación, entrega su legado de amargura. Y aunque parezcan un poco lejanas las fechas entre la historia de Wellington y la historia de David, son similares a las historias que hoy, en pleno 2020, siglos después, nosotros estamos viviendo. La historia se sigue repitiendo. Siglos después, la historia se sigue repitiendo. Familias que heredan a sus descendientes rencillas. Familias que heredan a sus descendientes sus odios de forma más visceral. Pasan cual porción de ADN en genética el odio de generación en generación. Familias enteras que odian a personas, que odian a otras familias, porque el abuelo las odiaba, porque el papá las odia. En algún momento de mi vida yo trabajaba con una persona, yo tenía como 13, 14 años y trabajaba con una persona y esta persona se me acerca, yo estaba hablando con otro joven en el lugar donde trabajábamos y me dice, ve, no quiero que te juntes con él. Y yo le dije, ¿por qué no puedo juntarme con él si el pelado me cae bien? Entonces llegó y me dijo, porque es que yo, escucha lo que me dice, porque es que yo no me hablo con él. Y yo le dije, bueno, pero es que el problema fue contigo, no conmigo. Entonces me dijo, si tú quieres trabajar aquí, tienes que hacer lo que yo te diga. Y si yo no me hablo con él, pues ustedes tampoco, mis empleados, se hablan con él. Legados de amargura que quieren transmitir en los colegios, legados de amargura que quieren transmitir en las universidades, legados de amargura que quieren transmitir en los trabajos. No sé si tú has sido parte de esto o si has sentido en tu vida que han querido entregarte ese legado o si de pronto lo has recibido el legado de algún jefe, de algún amigo empleado, de algún compañero de universidad, de algún padre, de algún amigo, de algún hermano. Has recibido un legado de amargura. Y eso es tan normal como aquella madre que le dice, no hables con papá, porque él es un mal hombre. Esposa que me estás viendo, mujer que me estás viendo, te hirió a ti. De pronto va a sonar duro y de pronto no te va a gustar, pero te lo tengo que decir, te hirió a ti y no a tu hijo. También ese hombre es padre, no solo esposo. No llenes de cizaña el corazón de tus hijos. No llenes de cizaña el corazón de tus padres hacia ese que se fue. Es un ser humano que comete errores. O aquellos papás que hablan a sus hijos, no hables con mamá, no le dirijas a mamá la palabra porque es una mala mujer. Varón que me estás viendo, hombre que me estás viendo, te hirió a ti, no a tu hijo. La embarró contigo, no con tu hijo. Dejó de quererte a ti, no a su hijo. No les lances ese legado de amargura a tus hijos. No le lances ese legado de amargura a tus padres para que odien a tu exesposa o a la persona que ya no está contigo. No des ese paso de amargura. Recuerda que ella, antes de ser tu esposa, también es mujer, es madre y ama a su hijo, tiene su vida. Legados de amargura que dejan en nuestro corazón los padres, los hijos, los amigos, los hermanos. Legados de amargura que destruyen. Familias enteras que se sientan a la mesa y le dicen a sus descendientes, si ves a ese hombre, desprécialo con todas tus fuerzas. Porque nos robó, porque nos hirió, familias enteras odiando, familias enteras con un legado de amargura, familias enteras con un legado de odio, familias enteras con un legado de no perdonar. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores del Dios poderoso, no podemos seguir acolitando esas conversaciones. No podemos seguir
acolitando el odio en las mesas durante el almuerzo. No podemos seguir acolitando el odio en las casas mientras vemos televisión. No podemos seguir acolitando el odio en las casas mientras estamos en el cuarto y empezamos a odiar al que no está de acuerdo, empezamos a odiar al que no está con nosotros, empezamos a odiar al que nos hace daño. La palabra nos invita a perdonar, y si hoy estamos celebrando esto, mis amados, la cena del Señor, es porque Dios nos está llamando e invitando a sacar de nosotros las raíces de amargura. Si te conectaste hoy y sientes que en tu vida depositaron un legado de amargura, en tu adolescencia, en tu niñez, en tu etapa adulta, hoy es un buen día para cortarlo. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, escúchalo bien, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella, por la raíz de amargura, muchos sean contaminados. Mira al que tienes al lado y dile: hay raíces de amargura que te están contaminando. Mira al que tienes al lado y dile: hay raíces de amargura que están contaminándote y nos están contaminando. No sé quién colocó en tu vida este legado de amargura, pero sí sé que hoy lo podemos destruir en el nombre de Jesús. Salomón no tenía otra cosa que hacer. Salomón recibe en su corazón esa semilla de amargura, esa orden de su padre. Y una raíz de amargura, como lo dice la palabra, no puede nacer si no hay una semilla, si no se siembra. David fallece dejando la semilla de amargura, su legado de amargura, en el corazón de Salomón. Y al poco tiempo de la muerte de David, Salomón se siente atado a esa promesa, se siente atado a ese legado y lleva a la muerte a Joab. Lo mata dentro del templo, lo envía a asesinar dentro del templo. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues, mis amados, que la semilla que puso David en esa charla allí en la habitación generó la raíz y dio muerte a Joab. No sé tú a qué le has dado muerte. Tal vez le das muerte o le has dado muerte a relaciones porque otros te dijeron. A relaciones, a trabajos, a personas. Has matado amistades. Has matado buenos conceptos porque otro depositó amargura sobre ti. No estoy diciendo que esa persona sea buena o sea mala, no. Es lo que tú tienes que hacer como hijo de Dios. Es lo que Jesucristo te llama en esta hora, el tiempo de la cena del Señor, para que tú puedas cortar las raíces de amargura, puedas quitar de tu vida los legados de amargura que han colocado sobre ti. Porque cuando es alguien que nosotros conocemos o que tiene una autoridad en nosotros, nos sentimos obligados a hacer lo que Él nos dice. Mire, hay iglesias, y yo lo he vivido, y muchos de los que caminan conmigo lo han vivido. Iglesias en donde le prohíben hablar a la gente con la gente que ya no pertenece a la congregación. Mi amado, si usted ha escuchado eso en su iglesia, huya, corra, aléjese. Usted no está en una iglesia, usted está en una secta. Porque las sectas son las que segregan. Las sectas son las que cortan a la gente de sus amigos, de sus familias. El Señor te ha dicho: he aquí te envío como oveja en medio de lobos. En el mundo sufrirás aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. No te daré una prueba más allá de la que puedas soportar. Eso lo dice el Señor.
Pero hay gente que es experta en segregar, en cortar. Llenan el corazón del otro de odio para apartarlos de ellos. Llenan el corazón de ellos de rabia para que no vuelvan a estar ahí. Padres envenenando hijos, hijos envenenando padres, jefes envenenando empleados, empleados envenenando clientes. Legados de amargura entregándose a diestra y siniestra. A veces nosotros mismos hemos sido causantes de dejar ese tipo de legados en las personas. Pero hoy en la cena del Señor vamos a romper con todas esas raíces. Es que yo no puedo ver a ese tipo porque ese tipo robó a mis padres. Estás del bando equivocado si piensas así. Es que yo no puedo perdonar a ese tipo porque le hizo un daño tremendo a mi familia y lo odio. Estás en el bando equivocado. Estás en el bando equivocado. Y anhelo, deseo que el Señor hoy toque tu corazón y puedas venir al bando correcto, que es el bando de los que perdonan, que es el bando de los que no se dejan meter semillas de amargura, es el bando de los que no reciben legados de amargura. No te estoy diciendo que seas el mejor amigo del que te hizo daño, pero por lo menos saca ese odio visceral de tu alma. Quítate ese veneno del corazón. Jesús caminaba con sus discípulos después de una noche maravillosa, después de esta noche. Del día que sucede esto, Jesús está caminando con sus discípulos. ¿Qué tal les pareció la comida, pelado? No, estaba bacanísima, Jesús. Todos callaban porque nadie quería hablar del momento en el que el maestro les secó los pies. Pero todos guardaban ese amor por él. Hablaban del vino, hablaban del pan, hablaban de la carne, del guisado que hizo Pedro, de lo que comieron ahí, todos felices, dichosos, porque la última cena o la cena del Señor en ese día fue una cena de amigos, de parceros, de gente que se ama. Judas ya había salido del lugar. Quedaba Jesús acompañado de sus otros 11 parceros, de sus otros 11 amigos, de sus discípulos, de sus llaves. Están caminando rumbo hacia la casa a descansar cuando de repente aparece, estoy leyendo Mateo 26, capítulo 26, cuando de repente aparece una turba de gente loca, desenfrenada, y en medio de ellos estaba Judas, el que comió guisado hace un par de segundos, el que metió la mano en el plato con el maestro, el que lo iba a entregar. Y aparece Judas con alguaciles, con policías, con SMAT. Aparece Judas con los fariseos. Aparece Judas con los sacerdotes. Y todos le dicen, muéstranos al maestro. Y Judas va caminando, le da un beso y Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces los hombres le hacen una pregunta a Jesús y le dicen, ¿tú eres el que estamos buscando? Jesús les responde, yo soy. Y inmediatamente todos caen a tierra. Se levantan todos sin entender qué está pasando. ¿Quién es este tipo? Nos dijeron que era un hablador común y corriente, que era un perdedor como todos los que se han levantado antes de él. ¿Por qué nos caemos? Y vuelven y le preguntan, ¿eres tú el que estamos buscando? Y Jesús vuelve a decirles, sí, yo soy. Ya se los dije que yo soy. Entonces en ese momento el amigo, el más rabietas de todo, el que estaba ahí atento, Pedro el explosivo, Pedro el revolucionario, Pedro el que cargaba una espada, una macheta ahí debajo de la túnica, saca la espada y le corta la oreja a uno de esos hombres. Este hombre llamado Malco acaba de ver cómo su oreja cae al piso, está sintiendo cómo la sangre caliente brota de su oreja y llega, cubre su túnica. Y Jesús hace lo impensado. Jesús hace lo impensable. Jesús recoge la oreja del piso
y vuelve y se la coloca y se la pega. Y dice el libro de Mateo capítulo 26, verso 51, que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y el verso 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Hubiera sido fácil para Jesús que le hubiera dicho a Pedro, le hubiera dado su legado a Pedro, diciéndole, me van a matar. Y cuando estos piscos me maten, yo necesito que ustedes los maten a ellos también. Si Pedro llevaba espada, era para que llevara a cabo la revolución. Y hubiera sido fácil para Jesús decir eso. Dejar un legado de amargura, dejar un legado de rabia, dejar un legado de dolor, dejar un legado de tristeza. Pero Jesús le dice eso a Pedro, guarda tu espada. En otras palabras, guarda tu odio, guarda tu amargura. El legado que yo traigo es un legado de amor. Y ese es el legado que Jesús quiere compartirte en esta noche. No es el legado de David de amargura, ni el legado del personaje de la historia, Wellington Board. Es el legado de Israel, un legado de amor. El legado de Jesús es un legado de bendición. Y hoy quiero que puedas allí en casa donde estás, levantar esa copa que tienes allí, ese vino, ese jugo de uvas, de mora, el que tienes allí en casa, y lo puedas levantar conmigo. Y mientras oramos por los elementos, bendecimos los alimentos que vamos a consumir, yo quiero que puedas ir analizando en detalle tu vida y puedas discernir y decirle al Señor que te ayude a discernir qué legados de amargura, qué comportamientos hay en ti que otros hayan impuesto y qué comportamientos tú has impuesto en otras personas. Mientras Dios te da la sabiduría y el discernimiento que necesitas, te invito a que levantes la copa allí en casa, que levantes la jarra, el vaso donde tienes el vino, el jugo de uvas, de mora, de mango, la Coca-Cola, lo que tengas allí. Levántalo en esta hora y dile, Señor Jesús, bendecimos este jugo en esta hora. Bendecimos este alimento, Señor, que en unos instantes tipificará tu sangre derramada en la cruz. Señor, nos hemos reunido en esta tarde a celebrar esa cena contigo, Señor Jesús. Bendice este jugo, bendito Dios. También, Señor, bendecimos. Quiero que puedas allí levantar el pan, que alguna de las personas que están allí en casa pueda levantar ese elemento, el pan que tienes allí en casa, lo puedas levantar y decirle, Señor, bendecimos este pan, bendito Dios. Bendecimos este alimento, Padre bueno, que tipificará, Señor Jesús, el cuerpo, tu cuerpo, bendito Dios, maltratado y molido por nosotros, bendito Salvador. Te pido, mi amado Señor, que seas tú obrando poderosamente en el nombre de Jesús. Y ahora yo quiero que cada persona allí en casa, cada personita allí donde se encuentra, pueda tomar su pan, pueda tomar su copa, pueda tomar su jugo en la mano, en cada mano un elemento. Vamos a repartirlos allí en casa. Vamos a repartirlos en esta hora. Las personas que están allí en tu casa,
tus hijos, tus amigos, todos los que están allí, cada uno con una copita de jugo y un pedacito de pan. Amén. Si ya lo tienes allí a la mano, si ya tienes el vino, el jugo, la sangre en esta hora, antes de hacer esto, antes de tomarla, la palabra dice que la única manera, la única forma de que tú puedas beber esto indignamente es que en tu corazón haya algo en contra de tus prójimos, de tus hermanos, de tus amigos, que haya algo en tu corazón en contra de alguien, que antes de tomarla tienes que pedir perdón, tienes que estar a cuentas. Y si están allí en medio de tu casa con problemas, con situaciones, discusiones, batallas, peleas, mira a ese o a esa con las que has tenido el problema, míralo a la cara y dile, hey, te pido perdón por lo que te he hecho y te perdono por eso que me has hecho, porque no puedo tomar la cena si no estoy a paz contigo. Vamos, esto es una terapia. La cena es una terapia para sacar todo lo malo que hay en nosotros. Es un momento en el que Dios empieza a sanar corazones. Si la persona en contra, en la que tienes algo en contra o con la que tienes algo en contra o que te ha hecho algo, no está ahí en tu casa, pero se encuentra en otro lugar, aún vive, aún está por ahí caminando sobre la tierra. Dile, Señor, Padre, yo perdono a fulanito, a fulana de tal. Señor Padre bueno, por esos legados de amarguras que ha depositado en mí. Padre, perdono a mis padres si quisieron colocar en mí legados de amargura en contra de otra persona, en contra de un miembro de la familia. Señor, los perdono. Padre, perdono a mis jefes, a mis empleadores, a mi esposo, a mis amigos que han querido colocar un legado de amargura en contra de alguien, Señor. Padre, si yo he permitido que eso florezca, que eso avance, Señor, te pido en esta hora que lo quites de mi corazón. Vamos, estamos entregando todo esto en las manos de Dios. Estamos siendo libres en esta hora de todo aquello que nos ata al dolor, a los legados de amargura. Padre, te pedimos perdón si nosotros hemos sido aquellos que le hemos hablado a nuestros hijos de otras personas, aquellos que hemos hablado a nuestros hijos de otros hombres, de otras mujeres, de otros familiares, para que los odien, para que los señalen, para que los juzguen. Señor, te pedimos perdón si nosotros hemos hablado de otras iglesias, de otros hombres de Dios, de otras mujeres de Dios, bendito Dios. Señor, si hemos puesto legados de amargura en esa área también. Padre, te pedimos que los cortes, porque no queremos vivir o comer esta mesa, esta santa cena, con pecado de rencor, de amargura en nuestro corazón. Si ya has entregado cada personita, te invito a que levantes la copa y le digas, Señor, bebo de esta copa, Señor, celebrando, Padre Santo, que tú me has dado vida, que has limpiado mi corazón. Esta sangre, Señor, tipifica la sangre derramada en la cruz, derramada en cada paso, Señor, que diste rumbo al Calvario. Cada gota de sangre que cayó sobre la tierra la purificó. Cada gota de sangre que cayó sobre la tierra la limpió, Señor. Y hoy yo creo que tú limpias y estás limpiando mi vida. Que cuando beba de esta copa, voy a sentir y voy a ver la experiencia limpiadora de tu poder, que me quita la maldad, que me quita la amargura y limpias mi alma y mi corazón. En el nombre de Jesús, por favor, beba de la copa y mientras tanto dé gracias por el sacrificio del Altísimo. Y allí con sus ojos cerrados, dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque la sangre me limpia. Gracias porque la sangre me transforma. Ahora yo quiero que levante ese pedazo de pan, ese bocado de pan que usted tiene allí. Este bocado de pan tipifica el cuerpo de Cristo molido en el Calvario. Este
pan, este cuerpo que recibió golpes, azotes, insultos, improperios, maldiciones por ti y por mí. Pero no se rindió. Y nunca dejó un legado de amargura en el corazón de nadie. Antes, por el contrario, cuando asestaron el último golpe en su cuerpo, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y hoy, tomando como ejemplo esa valentía reflejada en el camino al Calvario, en camino hacia la cruz, Señor, Padre, queremos tener esa misma valentía nosotros. Que a pesar de los golpes, de los problemas, podamos seguir. Que podamos comer de este pan y recordar la fuerza que tú nos das para seguir avanzando, Señor. Comemos de este pan creyendo en tu poder, tu gloria y tu fortaleza. En el nombre de Jesús, comamos de este pan. Mientras lo pasas, mientras lo tragas, dile al Señor: gracias. Gracias porque soy nueva criatura. Gracias porque soy una nueva persona. Porque soy un hijo bendecido, soy una mujer bendecida. Y allí cierra tus ojos donde estás. Y soja. Y dile: Señor, no vivo más con amarguras. No vivo más con los legados de amargura que pusieron sobre mi vida. A partir de hoy, levanta tu mano ahí en casa. A partir de hoy, Señor, soy libre de los legados de amargura como el de David con Salomón, de los legados de amargura como el de Wellington con su familia. Hoy, Señor, quiero tener el legado de Israel que colocó sobre José, un legado de amor. Señor, quiero ser parte de ese legado que Jesús puso sobre sus discípulos, un legado de amor. Y bendecimos el nombre de Cristo. Levanta un amén fuerte al cielo y dile: Señor, a partir de hoy considero que mi casa y yo, que mi familia, mis hijos y mis generaciones son libres de todo legado de amargura puesto por el enemigo, puesto por hombres, por familia, por cualquiera que haya querido sembrar amargura en nuestro corazón. Hoy somos libres porque su sacrificio en la cruz nos ha hecho libre. Si usted lo puede creer, grite fuerte ahí en casa: amén. Levante una mano, abrace al que tiene al lado, abrace a su hijo, abrace a su esposa, a su hermano, a su papá. Dígale: hoy yo siento que soy libre. Vamos, dígale, muévase un poquito, dígale: siento que puedo saltar un poquito más porque el Señor me ha liberado de las ataduras, el Señor me ha liberado de los legados de amargura y hoy somos libres. Si usted lo puede creer, diga fuerte amén ahí en casa. Quiero orar por aquellos que están en esta hora viéndonos por primera vez, que están conectándose en esta hora, que están apartados de Dios, que están alejados de su presencia. Cierra tus ojos un instante allí en casa y di conmigo: Señor, en esta hora vuelvo a tu presencia. Señor, en esta hora regreso a tu luz. Te pido que me abraces fuerte, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que seas mi salvador, que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. A partir de hoy quiero caminar contigo, quiero unirme a ti y juntos llevar este hermoso camino llamado vida. A toda la familia Revenant les bendigo en esta hora, bendigo tu semana, tu lunes, tu martes, tu miércoles, que el jueves veas la mano, el viernes veas el poder de Dios, el sábado la gloria y la majestad del Todopoderoso estén sobre ti y sobre toda tu casa. Hoy es fiesta porque la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Familia Revenant, nos vemos el miércoles a las 6 en punto de la mañana en nuestro devocional. A todos ustedes, Dios les bendiga. Recuerden que somos Revenant Church, una revolución de amor que no se detiene. Bendiciones para todos.